El viernes 26 de diciembre de 2025, mientras la mayoría de las familias en Sinaloa terminaban de levantar los platos de la cena navideña, un convoy de camionetas blindadas y hombres armados con chalecos y cascos recorría sin esconderse las brechas de terracería de casas viejas, en el municipio de Elota. No era un operativo del ejército, no era la Guardia Nacional. Era la misa, el brazo armado de los mayos, entrando de frente a territorio que durante años había sido controlado por la gente de Iván Archibaldo. Horas después, los disparos se escucharon tan cerca que las familias apagaron las luces de sus casas para no llamar la atención. Lo que pasó ese día en Elota no fue una balacera más. Fue una señal de que el sur de Sinaloa está siendo disputado centímetro a centímetro, y de que el reacomodo que arrancó con la caída de Zambada todavía no tiene ganador. El municipio de Elota no aparece en los titulares nacionales con frecuencia. Pero cualquier analista de seguridad en Sinaloa te dirá lo mismo. Quien controla el corredor entre Culiacán y Mazatlán, controla una de las arterias más importantes del tráfico de mercancías ilegales en el Pacífico mexicano. Casas Viejas está justo en ese corredor. Brechas discretas, ranchos agrícolas, accesos a la autopista y a la sierra, bodegas y una red de lealtades locales que ningún mapa oficial registra pero que vale millones. Cuando la misa entra en convoy abierto a ese territorio, no está mandando un mensaje solo al 00, el jefe de plaza de Iván en la zona. Le está mandando un mensaje a toda la estructura de los chapitos en el sur del estado. Y ese mensaje dice esto: el acuerdo que tenían ya no existe. Desde que Ismael Zambada fue capturado en julio de 2024, el mapa criminal de Sinaloa entró en una fase de reacomodo que no ha terminado. Lo que vemos en Elota es solo la superficie visible de un proceso mucho más profundo. Un proceso que está redefiniendo quién manda en cada plaza, en cada brecha y en cada comunidad rural del estado. Para entender por qué la misa entró a Casas Viejas ese diciembre, hay que retroceder varios meses. El 29 de julio de 2024, Ismael Zambada García, el Mayo, aterrizó en territorio estadounidense en circunstancias que todavía generan debate. Fue detenido por autoridades federales de Estados Unidos y trasladado a enfrentar cargos en una corte de Nueva York. Ese momento fue un parteaguas. El Mayo no era solo un nombre en una lista de capos. Era el eje de equilibrio de toda una estructura. El hombre que durante décadas había mantenido acuerdos, mediado conflictos internos y garantizado que las distintas células del cártel de Sinaloa operaran con una lógica de negocio más que de guerra abierta. Con él fuera del tablero, ese equilibrio se rompió. Por un lado quedaron los chapitos, encabezados por Iván Archibaldo y sus hermanos, con presencia consolidada en Culiacán, en zonas serranas de Sinaloa y en varios puntos del corredor norte. Por el otro, los operadores leales al Mayo, agrupados bajo distintos nombres según la región: la Misa, la Gente del Sombrero, células que durante años habían coexistido con los chapitos bajo el paraguas del antiguo cartel, pero que ahora, sin el arbitraje del Mayo, empezaron a moverse por cuenta propia. El sur de Sinaloa, el corredor que va de Elota hacia Mazatlán y de ahí hacia Nayarit, se convirtió en uno de los primeros escenarios donde ese reacomodo se volvió visible. Porque en ese corredor las fronteras entre facciones nunca fueron líneas duras. Eran acuerdos informales, respetos mutuos, zonas compartidas. Y los acuerdos informales son los primeros en caer cuando desaparece quien los sostenía. El viernes 26 de diciembre de 2025, la secuencia en Casas Viejas siguió una lógica que los analistas de seguridad reconocen de inmediato. Primero, el mensaje visual. Un convoy de troconas y camionetas de modelo reciente avanzando por calles y caminos de terracería en plena tarde. Los ocupantes con ropa táctica en tonos oscuros, chalecos, cascos y armas largas a la vista. Sin logotipos oficiales. Sin ningún intento de pasar desapercibidos. Ese patrullaje abierto no es descuido. Es una declaración. Le dice a la población, a los operadores rivales y a las propias autoridades que un nuevo actor llegó y que no tiene miedo de ser visto. De acuerdo con fuentes locales y páginas especializadas en seguridad regional, ese convoy correspondía a la llamada Misa, operadores identificados con el ala de los Mayos
con vínculos señalados hacia Ismael Zambada Siqueiros y hacia el Mayito Flaco, figuras del círculo cercano al Mayo. Su objetivo declarado en la narrativa de redes era disputarle la plaza a René, alias el Doble Cero, descrito como jefe local de la gente de Iván Archibaldo en el municipio de Elota. El Doble Cero no es un nombre menor en esa región. Según múltiples reportes no oficiales, coordina cobros, logística, movimientos de personal y seguridad en el tramo que va de Elota hacia Nabolato y el sur de Culiacán. Es el operador que mantiene los accesos limpios para la facción de Iván y que responde cuando alguien intenta entrar sin permiso. Horas después del patrullaje, las llamadas al número de emergencias empezaron a llegar. Ráfagas lejanas primero, luego más cerca. Familias resguardándose. Negocios bajando cortinas antes de lo habitual. El enfrentamiento ocurrió en caminos que conectan Casas Viejas con otras comunidades de Elota, cerca de brechas que desembocan hacia la autopista Mazatlán-Culiacán. Dos grupos antagónicos, uno ligado a la misa y otro al mando del Doble Cero, se encontraron frente a frente. Los disparos se prolongaron varios minutos. Ráfagas intermitentes, silencios breves y nuevos plomazos. Videos grabados a distancia capturaron las detonaciones y columnas de polvo levantadas por vehículos moviéndose a alta velocidad entre surcos agrícolas y caminos rurales. Hasta el cierre de esta información, las autoridades no habían confirmado el número de lesionados o abatidos. La versión oficial se mantuvo en términos prudentes. Hubo reporte de disparos, se desplegaron elementos estatales y federales, se aseguraron algunos indicios y se abrió una carpeta de investigación. Pero ese mismo día, en la sindicatura de Costa Rica al sur de Culiacán, otro hecho añadió una capa más al panorama. Una persecución entre elementos de la Secretaría de Seguridad y civiles armados terminó con una camioneta caída en un canal. Al menos 2 civiles abatidos. Y versiones no confirmadas en redes señalaron que entre los fallecidos podría estar Joel Enrique Sandoval Romero, alias el Loco 19, identificado como presunto escolta y secretario personal del Mayito Flaco. Si esa versión se confirmara, el golpe no sería solo simbólico. Sería operativo. Afectaría escoltas, traslados y los anillos de protección más cercanos a uno de los mandos del ala Mayo. Para entender cómo opera este reacomodo en la práctica, hay que dejar de pensar en mapas con líneas divisorias claras. El sur de Sinaloa no funciona así. Funciona con capas. Una capa visible, los convoys, los enfrentamientos, los videos en redes, y una capa invisible, los acuerdos con comisariados ejidales, las empresas agrícolas presionadas para ceder bodegas, los transportistas que facilitan rutas, las gasolineras que abastecen sin preguntar, y los negocios locales, que simplemente aprenden a no ver. Cuando un grupo nuevo entra a una plaza como Casas Viejas, no solo busca ganar el enfrentamiento armado. ¿Busca reemplazar esa red de acuerdos invisibles? Convencer o presionar a cada uno de esos actores locales para que cambien de lealtad. Ese proceso toma tiempo, genera fricción y casi siempre produce violencia en las costuras, en los puntos donde las lealtades viejas chocan con las nuevas exigencias. La misa no entró a Casas Viejas solo a pelear con el Doble Cero. Entró a iniciar ese proceso de sustitución y lo hizo de manera abierta, con convoy visible en pleno día, porque la visibilidad es parte del mensaje. Le dice a cada actor local que el poder en la plaza está cambiando y que más vale decidir de qué lado estar antes de que el proceso termine. Ese mismo patrón se repite en otros puntos del estado y del país. El 27 de diciembre, en Villaflores, Chiapas, 2 bares fueron incendiados y 7 hombres desaparecieron. Días antes habían aparecido mantas firmadas supuestamente por el cártel de Sinaloa con un mensaje directo. Villaflores tiene dueño. En redes, muchos asociaron ese dueño con los mayos. Lo que dibuja ese conjunto de hechos es una estructura que busca simultáneamente asegurar rutas hacia el Pacífico y ganar presencia en corredores del sur hacia Chiapas y Guatemala. Elota es el eslabón norte de esa cadena. Villaflores es el eslabón sur. Y entre ambos puntos hay decenas de plazas menores donde ese mismo proceso de sustitución está ocurriendo de manera menos visible, pero igual de intensa. Para las autoridades, el reto no es solo responder a lo que ya ocurrió.
Es anticipar lo que sigue. Cada vez que una plaza como Elota se calienta por un choque interno, aumenta el riesgo de delitos colaterales. Robos de vehículos para nuevos convoys, retenes improvisados, bloqueos breves para facilitar movimientos y, en el peor escenario, enfrentamientos en zonas más pobladas. Por eso los operativos posteriores a estos hechos se concentran en accesos carreteros, gasolineras, brechas clave y puntos altos desde donde se vigila el movimiento en valle y sierra, pero la respuesta operativa, por necesaria que sea, llega siempre después. El convoy ya pasó, el topón ya ocurrió, y la población de Casas Viejas ya aprendió una vez más a dormir con las luces apagadas. Hay una pregunta que los especialistas en seguridad se están haciendo en estos días y que todavía no tiene respuesta clara. Si la misa entró a Casas Viejas con un convoy visible, en pleno día, sin esconderse, ¿qué tan seguros están de que pueden quedarse? Porque esa clase de movimiento no se hace desde una posición de debilidad. Se hace cuando un grupo calcula que tiene suficiente fuerza, suficiente respaldo y suficiente certeza de que el rival no va a poder responder con la misma contundencia. Y eso nos lleva al centro del problema. Desde la captura del Mayo en julio de 2024, la narrativa dominante fue que los chapitos salían fortalecidos, que sin Zambada como contrapeso, la facción de Iván Archibaldo tendría vía libre para consolidar su dominio en Sinaloa. Pero lo que está pasando en el corredor sur del estado sugiere algo distinto. Sugiere que los operadores leales al Mayo no se disolvieron, se reorganizaron. Y que esa reorganización está produciendo una presión creciente sobre plazas que los chapitos consideraban seguras. Casas Viejas era una de esas plazas. Si la misa logra consolidar presencia en Elota, el mapa del sur de Sinaloa cambia. Y con él cambian las rutas, los acuerdos, los flujos y la lógica de poder de toda la región. Ese es el verdadero peso de lo que ocurrió el 26 de diciembre. No fue una balacera en un municipio rural. Fue una prueba de fuerza con consecuencias que todavía están desarrollándose. Y la respuesta de los chapitos en las próximas semanas dirá mucho sobre el estado real de su estructura en el sur del estado. Lo que ocurrió en Casas Viejas el 26 de diciembre de 2025 no va a aparecer en los grandes titulares nacionales. No hubo rueda de prensa, no hubo comunicado oficial con nombres y cifras, no hubo imágenes de aseguramientos espectaculares. Hubo un convoy que entró de día, una balacera que obligó a las familias a apagar las luces y una carpeta de investigación abierta sin detenidos confirmados. Eso es exactamente cómo funciona el reacomodo silencioso que vive Sinaloa desde hace meses. No en explosiones mediáticas, sino en movimientos precisos sobre plazas específicas, en mensajes que la población local entiende, aunque no los diga en voz alta, y en decisiones que se toman en brechas de terracería y no en salas de reuniones. El municipio de Elota es hoy un termómetro. Si en los próximos días se incrementan los patrullajes no oficiales, aparecen mantas o mensajes en video y cambia la rutina de los retenes improvisados en caminos rurales, la lectura será clara. La disputa sigue activa y ninguno de los dos bandos cedió. Si por el contrario los movimientos bajan de intensidad, podría interpretarse como una tregua temporal, no como una resolución. Porque en este tipo de conflictos las treguas son pausas, no finales. Lo que sí es un final, al menos por ahora, es la ilusión de que el sur de Sinaloa estaba fuera del tablero. Elota, Casas Viejas, el corredor hacia Mazatlán, todo eso está dentro de la disputa. Y quienes lo resienten primero no son los operadores de ninguna facción. Son las familias que ese viernes de diciembre decidieron no mandar a sus hijos a las actividades vespertinas, bajaron la cortina del negocio antes de tiempo y durmieron con las luces apagadas, esperando que los convoys no volvieran a pasar. Esa es la guerra que no sale en los comunicados. Y es la que más importa entender. Esto es México sin filtro. Nos vemos en el siguiente video.